Estimados, bienvenidos a la unidad de física, sigue siendo electricidad. El objetivo de hoy es explicar el funcionamiento de un circuito eléctrico simple. Así que ponemos en modo on, como dicen por ahí. Para empezar hay que definir lo que es un circuito eléctrico para poder hablar de él y describir uno simple. Y es, por definición, un camino donde circula corriente eléctrica, o sea, flujo de electrones, en otras palabras. Pero es importante que para este camino pueda funcionar y circular esta corriente eléctrica, que debe ser cerrado, como está aquí entre paréntesis. En un circuito que no está cerrado, no puede haber flujo eléctrico. Este circuito tiene 4 componentes principales que describimos a continuación. Ustedes ya la conocen de sexto. Primer componente. Todo circuito debe tener, si no es una pila o una batería, del material que sea, es al menos la energía que provee del circuito eléctrico domiciliario. Este componente se llama fuente de poder. El objetivo de la fuente de poder es que suministre la energía para que estas cargas eléctricas se puedan mover. En un circuito eléctrico, si recuerdan de sexto, se representa cada uno de estos componentes con un cierto símbolo o un dibujo. En este caso, el de la fuente de poder es este, y como toda magnitud física, tiene una unidad de medida, que espero que recuerden del dossier número 2. Aquí estamos hablando de diferencia de potencial. Recuerden que en la naturaleza y en la vida misma siempre está en búsqueda de un equilibrio. Al conectar una batería o una fuente de poder a cualquier objeto para hacerlo funcionar, en la batería hay una gran potencial eléctrico, y en el objeto que está apagado, está desenchufado, no hay cero corriente eléctrica pasando desde él. Entonces siempre se va a buscar este equilibrio y va a correr la energía eléctrica desde donde hay más hasta donde hay menos. Por eso se le llama diferencia de potencial. En este caso, la pila, la batería o el circuito domiciliario tiene una cantidad de voltaje, entre comillas, alto. El artefacto tiene un voltaje igual a 0. Entonces, del que tiene más voltaje al que tiene menos, va a ocurrir un flujo hasta tratar de equilibrarlo. Esa cantidad o esa diferencia entre un material y el otro es lo que se representa como una B, que se le llama malamente voltaje, pero en realidad se llama diferencia de potencial, que ocurre por diferencia de cargas entre dos lados, y se representa con una B, que significa volt, que es su unidad de medida. ¿Sí? ¿Bien? ¿Dudas? Este voltaje o volt o diferencia de potencial es una característica de la fuente de poder. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, tiene que haber siempre un cable. Y estos son los conductores. Tiene que ser de un material que pueda conducir electricidad. Recuerden también del dossier anterior que los materiales podían ser conductores o aislantes. De hecho, en la clase anterior vimos el ejemplo de 2 alicates, uno que estaba recubierto de plástico y el otro solo metal. El metal es conductor, el plástico, la goma, son aislantes. La madera también es aislante. Entonces, estos tienen que ser un material que permite conducir electricidad. El cobre es uno de los mejores para eso. Y el conductor conecta
como le dice su palabra, los componentes del circuito eléctrico. Es la unión entre ambos y es parte fundamental del camino eléctrico. La corriente no viaja en el aire, tiene que hacerlo a través de estos. En un circuito eléctrico se representa así. Simplemente una línea, pero esta línea tiene que unir, por ejemplo, si vemos el anterior, unir la fuente de poder con otro componente. Tercer componente de 4. Interruptor. Su función es abrir o cerrar el camino, o yo diría cortar el camino eléctrico. Y a ver, es como una especie de barricada que hay en una calle que permite o no el tránsito. El interruptor permite o no que la corriente fluya a través del camino y llegue a otro lugar. Y se puede representar en un circuito de dos maneras. Esta forma, el circuito está abierto. Fijan, y imaginamos que viene una corriente eléctrica a través de este interruptor representado acá. Tiene como una patita hacia arriba y esa patita impide que los electrones pasen. Si seguimos a ver la misma línea horizontal, viene la corriente eléctrica por aquí o viene la corriente eléctrica por acá y se encuentra con que aquí hay aire, no hay un material conductor a través del cual pueda seguir la corriente eléctrica y ahí se detiene. Y ahí los interruptores de nuestra casa en una posición hay enciende la ampolleta y en la otra no. Este está abierto, esta patita está hacia arriba, distinto a este, que es la representación de un circuito cerrado. Aquí nuevamente representamos la corriente y puede atravesar toda esta línea horizontal. Si tuviera esta patita levantada, circuito abierto, aquí cerrado. Interruptor abierto y cerrado. Aquí dos ejemplos para que recuerden algo de los circuitos eléctricos. Aquí está representado. Si vemos comparamos con los tres componentes que ya hemos visto hasta ahora. Aquí la parte superior, estas líneas grandes y pequeñas, y incluso a veces se le agrega este signo más y este signo menos para dar mayor claridad aún de que nos referimos a la fuente de poder. Las líneas que forman este cuadrado es el cable o conductor, y aquí en los círculos estarían los circuitos, perdón, los interruptores del circuito. En la izquierda, este circuito está abierto, la patita levantada, el mismo dibujo, solo que está de lado. Vale decir que desde aquí, arriba de la fuente de poder, viaja la corriente eléctrica y se detiene aquí. No puede seguir su camino. El interruptor corta el camino y no hay flujo eléctrico. En cambio, en el circuito de la derecha, aquí la fuente de poder permite que la corriente se mueva a través de acá. El circuito está cerrado. Hay una línea continua. Entonces puede seguir de aquí la corriente hasta abajo. Y ahora vamos a ver este símbolo. ¿A alguien se le ocurre o recuerda qué representará este símbolo del círculo con X? ¿No? No, nadie. ¿Sí? ¿Alguna hipótesis? La ampolleta. Exactamente. Muy bien. El de la izquierda representa ampolletas, pero como el circuito está abierto, o sea, el interruptor está apagado, las ampolletas no reciben corriente eléctrica, no encienden. A la derecha, el circuito está cerrado. La fuente de poder de aquí arriba suministra la energía para que las cargas recorran el circuito, pasan por el interruptor cerrado, o sea, interruptor encendido, y llegan a las ampolletas, por eso están aquí representadas en amarillo. ¿Preguntas?
continuó. Y como sabiamente ha dicho su compañero, el último componente es una ampolleta. En realidad, más que eso, la ampolleta se representa con un círculo y una X. Aunque las ampolletas representan, son en realidad una resistencia. En el dossier 2 tuvieron que buscar algunas definiciones de conceptos y ahí estaba la palabra resistencia. Es algo que resiste el paso de energía eléctrica. Y uno podría pensar que al resistir el paso de la energía no pasa, sino que se corta y como en un interruptor. Pero lo que ocurre es una transformación de energía. En el caso de la ampolleta es una resistencia, resiste que siga pasando la energía eléctrica a través del circuito cuando pasa por ella, pero esa energía eléctrica la transforma y la transforma en luz. Energía eléctrica la transforma en energía lumínica y también un poco en energía calórica, dependiendo de la ampolleta. Si pensamos en las ampolletas antiguas, son como estas las bombillas, se calentaban mucho cuando está tiempo encendida. En cambio, las ampolletas LED se calientan muy poquito. Han mejorado estos artefactos de manera que se pierda menos energía, que toda la energía eléctrica que recibe la resistencia en la ampolleta se transforme en energía lumínica, que es su función, y que no se pierda energía eléctrica produciendo energía calórica. Es por eso de que las ampolletas LED son más eficientes y se dice y las recomiendan tanto porque gastan menos energía eléctrica, menos luz, menos corriente, y es efectivo porque toda la energía eléctrica que reciben la transforman en energía lumínica y no se pierde tanto en energía calórica. Y como les dije, la resistencia transforma la energía eléctrica. Las ampolletas se representan con el círculo con una X, pero la resistencia en general en un circuito se pueden representar de esta forma. Recuerden que las líneas horizontales representan el circuito eléctrico y este cuadrado representaría algún objeto que está ahí, resistiendo el paso de la energía o transformándola, o también de esta otra forma. Y también a la izquierda representa el circuito, el conductor eléctrico, los cables, y estas líneas en el centro es esa transformación que ocurre, o resistencia. Si se fijan, aquí va el camino eléctrico y se encuentra con la resistencia y como que encuentra baches en el camino y después sigue su camino. Eso representa una resistencia. Y la resistencia que tiene cualquier objeto, si es una ampolleta, si es un ventilador, una estufa, todo objeto que transforma la energía eléctrica en algo, en otro tipo de energía, tiene su unidad de medida. ¿Y qué es? El ohm. Ya, esos son todos los componentes del circuito eléctrico. Son solo 4. Primero, la fuente de poder. Segundo, los conectores. Tercero, se me olvidó. ¿Cuál es el tercero? El interruptor. Y cuarto, la resistencia. Ya, me detengo para escuchar sus preguntas. ¿No? ¿No? Pregunte, escriba en el chat. Sí, estimado, estamos en la tarde tenemos química. ¿Todo clarito? ¿Se acordaban de sexto? No me digan. Sí, sí. ¿Ya? ¿Todo bien? Sí, profe. Continúo. Porque el objetivo de hoy era describir un circuito eléctrico simple. Y estos son los componentes básicos que debe tener un circuito. Puede tener más de uno de estos, en especial resistencia. He aquí
un circuito eléctrico. Estoy segura que hicieron en sexto alguno de estos. Aquí arriba, la fuente de poder, pilas, los cables aquí son color blanco, que unen todos los componentes del circuito. En este caso tiene aquí un mini interruptor, como un clip. En todo caso, los interruptores no necesariamente deben ser como el de la luz en nuestras casas. Pueden ser cualquier objeto que se pueda desconectar o abrir de modo que la corriente no pase. Y abajo, 3 resistencias, 3 ampolletas. Están con dossier en mano, ¿cierto? El dossier aparecía, hay una tabla, a ver, vemos el dossier. Aquí está. Hola Isaac. Aquí está. Vamos al dossier. Estamos en la clase 6. Si gusta complementar o aclarar más los contenidos, son páginas 110 y 111 de su texto. Y comienza preguntando qué es un circuito eléctrico. ¿Qué era? ¿Alguien se acordó de eso? ¿De anotar en el dossier? Después pregunta el símbolo de la fuente de poder, el símbolo de un conductor, de una resistencia, de una ampolleta, de un interruptor abierto y de un interruptor cerrado. ¿Sí? ¿Lo anotaron? No se le... En realidad, ni también se me fue decirle que tuvieran el dossier. ¿Está anotado o vuelvo a presentar? Chicos, ¿alcanzaron a anotar en el dossier a completar o lo paso de nuevo? La Marisol dice sí. Anotó Isaac. Son capos ustedes. Ya. Esto es todo respecto a los componentes de un circuito eléctrico. Y ahora, desde el mapa conceptual hacia abajo, vamos a ver los tipos de circuito eléctrico. Ya. Primera opción de circuito eléctrico. Si recuerdan, y a propósito de del último componente del circuito eléctrico, que era la resistencia, como ejemplo la ampolleta, de acuerdo a la disposición de las resistencias, es que se va a clasificar un circuito eléctrico en dos tipos, circuito serie o circuito paralelo, como ya me preguntaron en el chat. Depende solamente de eso, no del material conductor, ni del tipo que es, ni de la fuente de poder, solamente de la disposición de las resistencias, de las ampolletas X. ¿Qué tipo de circuito será este? ¿Se acuerdan? Este es un circuito serie, que puede ser representado así. Primero, identificar los componentes. Fuente de poder, conductor, aquí chiquitito el circuito, es el mismo circuito que aparece en su texto. Interruptor y tres resistencias. Al representarlo, esto que es esta forma. Interruptor cerrado, o sea, permite el paso de corriente eléctrica. Pero este no es el mismo, profe. ¿Está como de lado? No, sí tiene razón. Este es paralelo. I'm sorry, lo puse al revés. Ahora sí. Sí, se me cambió el orden de las imágenes. Este sí que sí.
circuito de la izquierda representa acá a la derecha. Arriba la fuente de poder, conductor, o sea, cable, interruptor cerrado, o sea, pasa la energía por acá y llega a las 3 resistencias, que son las 3 ampolletas. Cada resistencia se representa con la R y se le agrega como subíndice algún número, R1, R2 o R3, RX, Z. ¿Sí? Ahí sí que sí. Muchas gracias, don Ariel, tiene toda la razón. Hay un problema en el orden. I'm sorry. Y ahora sí que sí. Este es el circuito paralelo. Fuente de poder otra vez. El dibujo es la representación fuente de poder. Aquí representado por el signo más y menos también. Se le agrega para dar mayor claridad. Conductores, todos los cables blancos representados aquí por líneas negras. A la derecha aquí, pequeñito, el interruptor. Acá también está cerrado nuevamente. Y las 3 resistencias, R1, R2 y R3 representadas aquí. ¿Cuál es el beneficio de que existan 2 tipos de circuitos? En el circuito serie hay un solo camino, digamos, entonces la resistencia tienen 2 opciones. Están todas funcionando o encendidas o están todas apagadas. Lo que ocurre, por ejemplo, hay estas cosas decorativas de lucecitas, ponen a todas las niñas en sus piezas de corazoncitos o otra cosa. Vienen conectadas a una fuente de poder, una cajita con las baterías, se enciende, listo. Se apagan, todos se apagan. Funcionan a la vez. En cambio, el circuito paralelo, hay una división de los caminos. Si se fijan, no hay un solo camino aquí, sino que se divide en 3. El beneficio es que pueden funcionar simultáneamente, pero también si una no funciona o si una no existe, pueden funcionar las otras. O sea, ¿qué quiero decir? El circuito está cerrado, está funcionando, enciende R1, enciende R2, y si R3 no se tiene algún problema, si quemó esa ampolleta, está suelta, no está haciendo bien contacto, no funciona, estas pueden seguir funcionando igual, R1 y R2, lo que no pasa en el circuito C. Ahora me pregunto, los juegos de luces de los árboles navideños, ¿tendrán un circuito serie o paralelo? Paralelo. Respuesta definitiva, porque si uno ve un solo cable largo o no. No, porque igual tengo aquí mi pieza y se queman algunas, pero las demás no se queman. Así es, excelente. De hecho, eso, y en el circuito domiciliario, ¿el circuito será serie o paralelo? Público. Exactamente. Sé que lo pensaron, pero no lo dijeron. ¿Paralelo? Sí. Si fuera serie, el circuito de una casa, imagínese, no entra una pieza, enciende la luz y encendería las luces de toda la casa. Igual no tiene ningún sentido. Entonces, esa es la función del circuito paralelo o el beneficio que nos otorga. Y para concluir, no podía faltar. ¡Tarán! Si entendió el contenido de hoy, significa que esto lo va a entender también. ¿Es bueno o no? ¿Está fome? ¿No? A ver sus caras. Medianamente bueno. Hay otro, hay otro. Espero que esté bien su inglés porque aquí lo van a necesitar. ¿Quién es bueno para inglés que nos pueda traducir esto?
¿Y ese cómo estuvo? ¿Todo fome, Marisol? Marisol siempre me apoya No entiendo moralmente. inglés. ¿Y a quién es bueno para inglés que nos traduzca? Ah, la Sofía la entendió. Ya, Sofía, ¿qué dice el meme? Recuerden que este es el símbolo es el home. De hecho, se escribe así, pero con una H, o una H y una M, que es el símbolo de la resistencia eléctrica. Entonces, estos son los home que están meditando, y aquí viene una resistencia. Este es el símbolo de resistencia. Y la resistencia le dice, ven a meditar conmigo, hombre. No puedes resistirte siempre. Resistirte, resistencia. ¿No? ¿Fome? Oh. No, todo bueno. La segunda estuvo buena. Sí, siempre pongo dos por si acaso. El primero está fome, el segundo la regla. Ya. La Jimena recién entró, no me digan. Ah, no se cayó. Hola, Jimena. Y eso concluye la clase de hoy, a menos que alguien tenga alguna pregunta. No, No, profe. El objetivo era reconocer los componentes de un circuito eléctrico y diferenciar un circuito serie de un circuito paralelo. Ah, pero de verdad que tenemos el dossier. sí, hay que hacerlo. Vamos al dossier. Un curso. La última parte de física. Hay un mapa conceptual. Ya se habrán dado cuenta que me gustan mucho los mapas conceptuales. Claro, clarifican mucho el contexto para mí. Entonces, un circuito eléctrico se clasifica según la disposición de su resistencia, no por otro tipo, no por el tipo de fuente de poder ni ningún otro material, en dos tipos. ¿Cuáles serán los dos tipos? No quiero escribir. No puedo editar. Ya, no puedo editar, es que le pasa a Word. Pero uno de los tipos es el circuito serie y el otro es el circuito paralelo. En este circuito serie, de la izquierda, las resistencias están conectadas con en un solo camino, podría ser en un solo camino eléctrico. De hecho, camino eléctrico es un término real que se utiliza. En cambio, en el circuito paralelo, aquí a la derecha, las resistencias están conectadas. Yo diría que están unidas entre sí, pero forman parte de distintos caminos eléctricos, conectadas en distintos caminos eléctricos. Y para terminar, diseña un circuito serie y un circuito paralelo, utilizando la simbología anterior. Fuente de poder, conectores o se me fue. Conectores o conductores, el interruptor y al menos una resistencia. En la serie, en el circuito paralelo, obligatoriamente para poder representarlo necesitan utilizar más de una resistencia. Dos, por lo menos.